Buenos días. Vamos a hacer un ejercicio sobre procesos, ingeniería de procesos, todo lo que tiene que ver con la diagramación y métodos y tiempos. Y veréis que obviamente pues es llegar a un nivel más micro, incluso de layout, de distribución de los elementos de las operaciones en las fábricas. Para ello, como siempre, pues partimos de un enunciado que vamos a comentarlo. Lo que nos dice en primer momento es que disponemos de 5 tareas, 5 elementos, las tenemos aquí listadas, la E1, sacar la pieza anterior y poner la siguiente, E2, verificar, E3, traer chapas de acero, la 4, retirar contenedor de producto acabado, producto estampado de 20 piezas y traer otro vacío, y el propio tiempo máquina de estampación. Quizás antes comentar, pero bueno, ya se ve en el enunciado que al final el proceso es relativamente sencillo, una estampadora donde hay un operario que es el que alimenta y retira las piezas de la máquina. Estamos hablando de un proceso semiautomático y cíclico, ¿vale? Con lo cual podéis visualizar, aunque luego creo que más adelante, bueno, mucho más adelante, creo que tenemos un layout y si no, sí, aquí lo tenemos. Pero bueno, imaginaos de la imagen que tenemos de esta estampadora, bueno, pues un operario que está delante y tiene a su derecha e izquierda unos elementos centrados en un contenedor con las chapas, sí, formato, como si fuera folios, que es lo que alimenta a la máquina y la máquina estampa y luego, obviamente, saca la pieza conformada, ¿vale? Y la pone en un contenedor de producto acabado. Fijaos que en este caso el enunciado ya nos da bastante información con esta relación de 5 elementos y para entender, como ahora haremos, pues que son elementos regulares o frecuenciales, y ya nos dice, por ejemplo, si esa máquina parada, tarea manual, a máquina parada o máquina en marcha, y la tarea automática. La E5 obviamente es automática porque es el tiempo que la estampadora tarda en hacer la estampación. Y sacar la pieza anterior y poner la siguiente, estamos hablando de un ciclo ya permanente, es decir, que no es el transitorio al inicio, que obviamente no habrá que sacar nada a ninguna pieza porque el primer ciclo pues no hay ninguna pieza estampada. Aquí entendemos que el ciclo ya es permanente y por lo tanto vamos a diagramar un ciclo en ese régimen. Bueno, el primer elemento es a máquina parada. Obviamente el operario no puede meter las manos y sacar una pieza de una estampadora por temas de riesgos laborales y por seguridad industrial, pues esta instalación pues tendrá los típicos elementos de seguridad de las máquinas con las dos setas, los dos botones, con la barrera de protección para que el operario por error no pueda cometer, bueno, pues no se produzca un accidente. Verificar la pieza anterior, sí que ya una vez la pieza está afuera, la máquina podría estar en marcha y estampando, igual que traer chapas de acero del almacén, en este caso es el mismo operario de producción que se encarga de esta tarea logística. Cada vez que se gastan, se consumen las chapas de acero, pues obviamente tendrá que ir al almacén a buscar un nuevo contenedor donde estén esas chapas de acero, que son las que él alimenta a la máquina. Y de la misma manera también retirará el contenedor con las chapas estampadas que nos dice, que luego utilizaremos para el frecuencial, que en ese contenedor caben 20 piezas. Por lo tanto, una vez el contenedor está lleno, tiene que ir al almacén y dejar ese contenedor y traerse uno vacío para poder llenarlo. Muy bien. Luego el enunciado nos da las Ks, los suplementos, que son un 7 más un 4%. ¿Vale? Por lo tanto, es un 11% que habrá que sumar a los tiempos. Pero, esa es la K estándar, nos dice que el elemento 2 se le suma un 2% más, 11 más 2, 13, por el tema de fatiga visual, ya que se trata de verificar la pieza. Y los elementos 3 y 4, un más 5%, por lo tanto 11 más 5, 16, que será por esfuerzo físico, fatiga física. Por otra parte, lo que nos dice el enunciado es, para calcular los frecuenciales, que el elemento 3, que es el tema de traer chapas de acero del almacén, esta materia prima, nos dice que contamos de un histórico del año pasado y que se llegaron a producir 15.622 piezas estampadas y se tuvo que ir 730 veces al almacén.
Por lo tanto, estos son los datos empíricos reales que utilizaremos de cara al frecuencial. Por otra parte, nos habla del coste del operario, que veremos que en uno de los apartados tenemos que hacer números económicos, y el coste del operario nos comentan que nos dice que es 24 euros la hora, es decir, el coste salarial con seguridad social, bueno, el coste total, 24 euros. Y de la misma manera, de la amortización de la máquina, esta estampadora de 1000 toneladas, su coste es 90 euros la hora. Por último, nos dice que el tiempo máquina son 429 dmh. Dmh, os recuerdo que son 10.000 dmh una hora. ¿Vale? Por lo tanto, ya tenemos un tiempo que es el propio, la máquina tarda en estampar. También os recuerdo que son 10.000 dmh una hora y más o menos 2,7 dmh es un segundo, es decir, casi más o menos la tercera parte de un segundo es un dmh. También nos dan que estos tiempos manuales de los elementos 1 al 4 se tienen unas muestras que se han tomado para luego hacer la representativa, la media, y ya tener un tiempo propio, un tiempo normal, es decir, normalizado de cada uno de los elementos. Nos dan el tiempo de reloj, de cronómetro y la actividad observada. Muy bien. Lo primero es que nos pide el enunciado es calcular el tiempo ciclo en este régimen permanente. Bueno, vamos a por ello. Lo primero es identificar de estos 5 elementos que se compone este proceso, pues sus características, sus atributos, si son regulares o frecuenciales, y ya nos lo da el enunciado, pero vamos a ponerlo así para luego hacer bien el cronograma o el diagrama hombre-máquina, HM, si es una tarea manual o automática, y si es manual, a máquina parada, máquina en marcha. Insisto, ya nos lo da el enunciado, aunque podríamos deducirlo, puesto que si nos visualizamos el proceso, ya podemos entender, por el tema que comentaba de seguridad industrial, qué tareas se pueden hacer con la estampadora funcionando y qué tareas no. Bueno, sobre frecuenciales, pues os recuerdo, la tarea regular es aquella que en todo ciclo se produce. En este caso, ¿el ciclo qué es? Pues obviamente estampar una pieza que ha sido inspeccionada conforme es OK y por lo tanto va a su correspondiente contenedor, el contenedor que se llena con 20 piezas. Bueno, pues sacar la pieza anterior y poner la siguiente es regular, con lo cual la fórmula sería 1 dividido por 1, que es igual a 1. Verificar la pieza anterior, como el muestreo es del 100%, también es regular. El tiempo de máquina obviamente es regular. Y ya vemos que traer chapas de acero del almacén tiene un frecuencial igual que retirar el contenedor. Porque entendemos que esas tareas no en todos los ciclos se hace, sino que se hará cada n ciclos, que ese n es el frecuencial. No es regular, sino se realiza con una determinada frecuencia. Venga, le añadimos máquina en marcha, máquina parada y tiempo máquina. Y añadimos ya los suplementos de K, ¿vale? El 1 más K, que hemos dicho que era la K estándar es 11%, y el elemento 2 será un 13%, a ver si lo vemos aquí, y el elemento 3 y 4, pues más 5 sería un 16%. Os recuerdo, importante, la máquina no se le aplica coeficiente K, porque obviamente una máquina ni tiene fatiga ni nada de nada, por lo tanto, el tiempo máquina será el propio que nos da en este caso el enunciado sin aplicar K. De ahí salen estas tablas, que las columnas están vacías, serán los números que haremos. El primer número obviamente es calcular el tiempo normal. Aquí lo expreso, por ejemplo, en el primer caso, con esta fórmula, que es lo de menos, pero si vuelvo atrás en el enunciado, elemento 1, pues está claro que el tiempo reloj, por ejemplo, la primera muestra, 41 dmh, y el ingeniero de MTM observó que lo hacía a actividad 125. La actividad normal es 100, por lo tanto, el FA es la actividad observada dividido por la actividad normal. Por lo tanto, el 45 sería por 125 por FA, que sería 1,25.
Si multiplicamos 45 por 1,25, sería esa primera muestra que la tenemos normalizada. Así el resto, 48 por 0,9, 48 por 0,95, 45 por 1,25, etcétera, y luego lo dividimos por 10. Aquí lo he puesto en la fórmula completa así, que nos dará 45,95. De todas formas, lo podemos ver en el Excel, que lo tengo resuelto, y voy a hacer un poco zoom, pues sería exactamente lo mismo, ¿vale? Lo que comentaba. El tiempo normal de la primera muestra no es más que multiplicar el tiempo de reloj por la corrección de normalizarlo. Si lo habíamos observado a una velocidad de 125, es decir, lo ha hecho más rápido de que si lo hubiera hecho a velocidad normal serían estos 56,25. Normalizamos todos, como podemos ver, y al final nos da un tiempo de 45,95. Vuelvo aquí, sería este 45,95. Cuando le aplicamos la K, 45,95 por este suplemento de 1,11, que es el 11% más, da un 51. Si lo hacemos en todas, pues obviamente el elemento 5 ya no lo hago porque nos dan que era 4,29 de mH, con lo cual la frecuencia es regular, por lo tanto el tiempo estándar será pues igual, 4,29. Si lo hacemos del resto de muestras, de elemento 2, 3 y 4, tenemos estos números y en el caso de la muestra 2, como es regular, pues multiplicamos ya por la K y por el frecuencial, que es 1 dividido 1, que es al ser regular. Nos queda en esta columna de tiempo estándar, TS o tiempo tipo, que tenemos que calcular el frecuencial del elemento 3 y 4 para tener ya el tiempo estándar. Os recuerdo que lo que nos piden aquí es el tiempo de ciclo. El elemento 3 y 4, recordemos, es traer chapas de acero del almacén y retirar el contenedor de 20 piezas, que insisto, es algo que no se hace en todos los ciclos. Cada cuánto se hace es la frecuencia y es lo que tenemos que aplicar. Y ahora lo calcularemos. Venga, pues vamos a por ello. Lo primero en las tablas, como podéis ver, como es frecuencial, será 1 dividido por la frecuencia. Vamos a hacer el primero, que es el elemento 4, el del contenedor con las piezas acabadas. La frecuencia es 20. Vamos a ver por qué. Bueno, en el enunciado nos dice que el contenedor se llena, caben 20 piezas estampadas. Por lo tanto, el operario en cada ciclo irá colocando una pieza estampada y la inspeccionada por él. Y cuando llegue al ciclo 20, el contenedor estará lleno. Al ciclo 21, si no hubiera ido a buscar un contenedor vacío para volver a poner piezas, no cabrá. Por lo tanto, la frecuencia es 20. Cada 20 ciclos, cada 20 piezas, tendrá que ir a buscar, bueno, a llevarse ese contenedor lleno de piezas al almacén de producto acabado y traer un contenedor vacío. Por lo tanto, el frecuencial es 1 dividido por 20. 1 dividido por 20 es 0,05. Cuando multiplicamos por su tiempo estándar sin frecuencial, 377,5, nos da 18,88, redondeado en dos decimales. El segundo frecuencial, bueno, primero el del elemento 3 de las chapas. El enunciado nos dice, no nos habla de capacidad del contenedor como en el elemento 4, pero nos dice que de un histórico se estamparon 15.622 piezas y el operario fue 730 veces al almacén a buscar un contenedor de chapas planas, formatos para que sean estampadas. Por lo tanto, si hacemos esa división, da 21,4. Significa que cada 21,4 ciclos el contenedor de chapas a estampar en formatos está vacío y por tanto tiene que ir. Por lo tanto, el frecuencial será 1 dividido por 21,4, que 1 dividido por 21,4 es 0,0467, bueno, número regular. Si lo multiplicamos por el 445,95, nos da, redondeando en dos dígitos,
decimales, perdón, 25,51. Ahora sí que ya tenemos todos los tiempos. El elemento 5, como la K no afecta porque es una máquina y es regular, pues serán los 429 dmh. Es verdad, aunque no es objetivo de este ejercicio, que nos da dos frecuenciales muy similares, ¿no? Claro, desconocemos el layout y otros parámetros, pero a mí me viene a la cabeza que si cada 20 ciclos tiene que ir a buscar un contenedor vacío y llevar el lleno, y cada 21,4 ciclos, un ciclo, 4 más que el otro, pues tiene que ir al almacén a buscar un contenedor con piezas planas, lo lógico sería pues unificarlos y que sean el mismo ciclo, el mismo frecuencial, que vaya el operario al lugar a buscar. Desconocemos la ubicación, ¿no? Si un almacén u otro, pero imaginemos si están juntos, pues lo lógico es que fuera el operario con una traspaleta o como sea y que aprovecha el viaje para hacer los dos elementos. Lleva el contenedor lleno y vuelve con un contenedor de producto acabado vacío y un contenedor lleno de chapas, ¿vale? Y a la estampadora. Y se lleva un contenedor lleno y un contenedor vacío lleno de piezas estampadas y un contenedor vacío de chapas, ¿vale? Con lo cual, a la ida va contenedor lleno de una cosa y vacío de otra, y a la vuelta al revés. Esto sería lo lógico, pero bueno, no es objetivo de este proyecto. Con lo cual ahora ya tenemos bien calculado los tiempos. Para acabar, bueno, como tenemos mapeado los elementos, si es a máquina parada o máquina en marcha, son 4 elementos manuales, pues vemos que la suma de tiempos a máquina parada solo 51, solo hay un elemento, pero hay 3 elementos en máquina en marcha que suman 69. 51 más 69 serían los 120 dmh, que es el tiempo total de trabajo que hace en sí el operario. Ahora hay que considerar el elemento 5, que es el de tiempo máquina, que es 429. Es verdad que la tentación sería sumarlo todo y ahí sacamos el ciclo. Pero aquí, y por eso se pone el atributo máquina en marcha o parada, hay cosas que se hacen a la vez. Por lo tanto, no podemos sumar todo. ¿Qué se hace a la vez? Los elementos de la máquina en marcha. Mientras el operario está haciendo elemento 2, 3 y 4, la máquina está estampando. Por eso no podemos sumar y tenemos, porque no hay una fórmula, tenemos que acudir a un nuevo gráfico, que es el cronograma del proceso o diagrama HM. Vamos a hacer el diagrama. Para ello es muy sencillo, como se muestra en la imagen. En el eje X ponemos el tiempo, donde calcularemos el tiempo ciclo, y ponemos tantas filas como recursos tiene el proceso. En este caso tiene 2 recursos, el operario y esta primera máquina. Lo colocamos de esta manera y incluso podemos cambiar el color gracias a que sabemos tareas manuales, si son a máquina parada o en marcha, tenemos dos colores. Empezamos a diagramar, muy sencillo, aunque no está escalado aquí, pero sí que está bien hecho para calcular el tiempo ciclo. Primero, el primer elemento, el E1, pensemos que es un ciclo regular, por lo tanto, sacamos la pieza anterior del ciclo anterior, poner la siguiente, son 51 dmh, lo colocamos. A partir de ahí, como esa máquina parada, no podemos arrancar la máquina en paralelo a hacer esta operación. Por lo tanto, después del elemento 1 hace el 2. El operario que ha sacado esa pieza, el elemento 1, la verifica. Y sería el tiempo de los 24,61. Aquí, como esa máquina en marcha, sí que ya podemos arrancar, cuando ha acabado el elemento 1, tanto el elemento 2 como el elemento 5, que es la estampación. Y obviamente sí, porque como ya se ha sacado la pieza anterior, se ha puesto la siguiente, el operario ya puede darle al botón para que inicie la estampación. Y mientras se pone a verificar la pieza que acaba de sacar. Por lo tanto, ya podemos poner en el cronograma este paralelismo. Mientras hace E2, luego hace E3, E4 y el ciclo acaba cuando han acabado todas las operaciones. Entonces, en este caso, en concreto, ¿qué sumamos? Pues el tiempo a máquina parada más el tiempo máquina.
51 más 429, 480 de mH. Ese es el ciclo de la operación. Pero imaginaos, por ejemplo, que el elemento 2, que es la inspección de la pieza, verificar pieza anterior, son 24,61 tiempo estándar, ¿vale? ¿Vale? Que viene obviamente de un tiempo normal de 21,78. Imaginaos que el enunciado fuera mucho más largo. Por ejemplo, el tiempo de verificar la pieza fuera 430 de mH. ¿Por qué? Pues porque no simplemente es una verificación visual con la pieza en la mano, sino que esa pieza la coloca en un calibre de control dimensional que tiene ahí en la mesa, al lado de la estampación, donde clipa la pieza y donde evalúa pues, que está en tolerancias. Y luego la inspección visual. Luego la saca del calibre y si está todo bien, hace el elemento, el ponerlo en la máquina, perdón, en el contenedor, ¿vale? Pues imaginaos que, bueno, pues eso que dura 430 de mH. Harías el cronograma, ¿qué pasaría aquí? El elemento 2, si lo tenéis bien escalado, superaría el elemento 5 en el eje X y luego haría el 3 y el 4. ¿Cómo se calcularía el ciclo? Pues, ¿qué sumaríamos aquí? Todos los tiempos manuales. E1 más E2 más E3 más E4 sería el tiempo de ciclo. La máquina acabaría antes, el elemento 5, que el acabar el elemento número 4. ¿Vale? Obviamente son frecuenciales, pero como sabéis, se aplica aquí un pequeño porcentaje de tiempo que es el sumarle el pulmón, que así es como calculamos frecuenciales. Insisto, por tanto, el tiempo de ciclo es 480 de mH. Ahora iremos a hacer el siguiente apartado. Venga, determinar la producción exigible y producción óptima del operario por máquina y hora y realizar el diagrama de procesos en este régimen. Muy bien. El tiempo ciclo nos va a condicionar pues, la producción horaria. Es sencillo. La inversa del ciclo, actividad normal, que lo hemos calculado en los 480 de mH, será la producción. Bueno, como nos piden piezas a la hora y sabemos que 10.000 de mH es una hora, realmente es tan sencillo como 10.000 dividido por 480 de mH que tardamos en hacer una pieza, son 20,83 piezas a la hora. Ya está. A ciclo óptimo, en este caso, escala centesimal europea, que el máximo es actividad 133. La tentación sería multiplicar la producción en hora normal por 1,33. 20,83 por 1,33. Pero, como he comentado, los elementos de máquina ni tienen cash ni tienen actividad. La máquina no va a ir más rápido. Tarda 4,29 de mH. Por lo tanto, solo podemos corregir los tiempos manuales al aplicar esta nueva actividad. La corrección, como sabéis, es coger el tiempo, en este caso, de la máquina parada de 51 de mH, dividido por 1,33 sería, vamos a ver, 51 dividido por 1,33, 38,34 sería el mínimo tiempo que se le puede exigir a máxima velocidad, que es 133. Es decir, el operario para hacer el elemento 1, vuelvo a lo mismo, que es sacar la pieza anterior y poner la siguiente, se le puede pedir a máxima velocidad que no tarde 51, sino que tarde 38,34. Si lo aplicamos y le sumamos los 4,29 idénticos de la máquina, sería un tiempo ciclo de 4,67,35. Es decir, del ciclo normal, que sería 4,80, pasaríamos a 4,67,35. Ahora sí que hacemos la inversa y lo pasamos a horas, 10.000 de mH es una hora, sería otra vez hacer la operación de 10.000 dividido por este nuevo tiempo ciclo, que nos dará una producción máxima de 21,4 piezas a la hora. Sobre el diagrama de procesos, bueno, pues como sabéis es tan sencillo y complicado como ir leyendo el enunciado e ir utilizando la simbología. Usamos una plantilla, digamos, académica, sencilla. Sabemos que cada empresa industrial tiene sus propios templates, pero en este caso, pues usamos la simbología y vemos que los frecuenciales
añadimos el símbolo de rombo de condición, lo que nos viene a decir que los elementos que están dentro de esta condición, que es que sí, pues son frecuenciales. La primera condición es, si el ciclo es el 21, traer las chapas de acero del almacén. Perfecto. Pues si es así, es cuando hacemos el elemento 3, que es traer las chapas. De la misma manera, el otro frecuencial, que es el de retirar contenedor lleno de piezas, de 20 piezas, pues si es que sí, vemos que se hace el elemento 4, que es retirar ese contenedor. Y en paralelo, como podéis ver, el elemento 5. Como sabéis, el proceso se inicia en la pieza estampada, esperando en la prensa, porque hablamos que es el régimen permanente, y acaba con la pieza estampada en la pieza, ¿vale? Otra vez, ¿no? Y vuelta a empezar, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, este sería el diagrama de procesos. Los tiempos se expresan de MH, los vamos sumando en estas filas, o podríamos tener una escala que cada fila, anchura, pues fuera, me lo invento, pues 10 de MH y vamos sumando, ¿vale? Pero al final, obviamente, pues el diagrama de procesos refleja exactamente el proceso de fabricación y los tiempos de ciclo que hemos calculado en el HM, que es 480. Vamos ahora al apartado C. Se ha pactado con los trabajadores trabajar al 120. Esto es algo típico, es decir, hay que producir más por la demanda, y se pacta pues aumentar la productividad subiendo un poco la actividad de la normal 100 a 120. Normalmente esto repercute obviamente en beneficio de la empresa y repercute en primas, en las nóminas a los trabajadores por hacer este esfuerzo. Y bajo actividad 120, ¿qué saturación tendrá el operario? Y luego veremos que da una baja saturación y por tanto podría el operario llevar más máquinas. Y haremos los cálculos. Venga, lo primero es pasarlo todo a 120. Volvemos a hacer lo mismo que hemos hecho con el 1.33. Solo lo actualizamos el tiempo manual de la máquina parada, que es el 51. A la máquina no se le atribuye actividad, por lo tanto es 429. Suma 471,5 de mH. Fijaos que si vamos al ciclo normal era 480 y al ciclo máximo era 467,35, es decir, actividad 133. Obviamente, al ciclo 120 está entre los dos números. Para la producción hacemos igual. Como sabemos que 10.000 de mH es una hora y hacer un ciclo es 471,5 de mH, es la división. 21,21 piezas la hora, que obviamente está entre la producción a actividad normal, que eran 20,83, y como mucho podríamos pedir 21,4 piezas la hora, por lo tanto el número que nos da 21,21 está en medio. A partir de ahí la ocupación del operario lo podemos ver en el cronograma. No es más que si el operario en esos 471,5 de mH estuviera haciendo todo actividades manuales, pues estaría al 100%. En este caso, sumamos la actividad que hace y es coger los tiempos a máquina parada y máquina en marcha, que es el 51 más del elemento 1 al 4. Quiero recordar que sumaban 120 de mH, por lo tanto, cuando lo pasamos a actividad 120, son 100 de mH. Es decir, el operario de todo un ciclo de 471,5 solo trabaja 100 de mH. El resto, como podemos ver la siguiente slide, sobran de cada ciclo está 371,5 de mH que no hace nada, esperando a que la máquina acabe la estampación para poder extraer la pieza. Si hacemos el cálculo, 100 dividido por 471,5 da una ocupación del operario del 21,21%. Obviamente una ocupación muy baja. Muy bien. Para calcular cuántas máquinas podría llevar, porque solo tarda 100 de mH por ciclo en una máquina, bueno, pues podemos decir que 100 por 4, 400, 5 máquinas podría llevar, pero cambian los números que ahora explicaré, pero 4 máquinas sí, es decir, como va a tardar 100 por 4, 400, podrá llevar 4 máquinas, incluso le sobrarán 71,5 de mH
al acabar la cuarta máquina, que se esperará a que la primera máquina acabe la estampación. Por lo tanto, puede llevar 4 máquinas. ¿5 máquinas podría llevar? Sí, claro, podría llevar 5 máquinas, pero 5 por 100 de mH son 500. ¿Qué significará? Que cuando acabe el elemento 4, el E4 de la quinta máquina, la primera máquina ya llevará un tiempo esperando, después de la estampación, a que el operario retire la pieza. ¿Cuánto tiempo? De 500 dmH, que es lo que todo el trabajo que hará el operario. La primera máquina acaba al 471,5, por lo tanto, llevará la pieza estampada esperando a ser retirada 28,5 dmH. 500 menos 471,5. Por lo tanto, podría llevar 5 máquinas, solo que el ritmo, digamos que lo marcará el operario. Pero, insisto, en este caso nos vamos a quedar con 4 máquinas y haremos los cálculos de costes, incluso de productividades. Vamos ahora a ver los costes. Para ello, lo primero que hay que calcular es la producción, el coste horario, por lo tanto, cuántas piezas a la hora. Aquí lo veis en este cronograma simplificado para calcular el tiempo ciclo, que serán el tiempo ciclo 100 dmH. Fijaos, os lo voy a enseñar en el Excel porque está más escalado, pero si uno va colocando con 4 máquinas el diagrama, el cronograma, arranca la primera tarea manual de la primera máquina a 1,2, ¿vale? Sería el 42,5 y luego arranca la máquina 429. Hace todas las tareas a máquina en marcha de la máquina 1 en paralelo a esta máquina y cuando acaba ya puede hacer la máquina parada de la máquina 2 y arrancar la máquina 2 y hacer en paralelo las tareas de la máquina 2 y así. Si uno lo calcula en estos rombitos ve que cada 100 dmH sale una pieza estampada con la ociosidad de que le sobran 71,51, que es lo que comentaba de que la pieza en la primera prensa estará esperando cuando acabe las tareas a máquina en marcha de la prensa 4. Muy bien, por lo tanto, si volvemos al PowerPoint, llegamos a la conclusión que a régimen permanente se harán, el ciclo será de 100 dmH una pieza. Por lo tanto, es sencillo, en 10.000 dmH, que es una hora, 10.000 dmH dividido por 100 dmH la pieza, se harán 100 piezas a la hora, ¿vale? Por lo tanto, ya tenemos la producción en una hora. El coste, sencillo, un operario, 24 euros que nos da el enunciado, más 4 estampadoras que nos dice que el enunciado 90 euros de amortización por máquina. Por lo tanto, 90 por 4, 360, más los 24. Como vamos a hacer 100 piezas, podemos llegar a la conclusión que el coste en esta configuración operario 4 máquinas es 3,84 euros. ¿Sí? 3,84 dividido por 100. Muy bien. ¿Qué sería esta configuración? Podemos ver lo lógico, el operario en medio y haría estos movimientos entre las 4 prensas, entre las 4 máquinas y ir a los almacenes de producto acabado y materia prima. En un caso llevando un contenedor lleno y otro vacío y en el caso de vuelta, pues al revés, el contenedor vacío de producto acabado a llenar y el contenedor lleno de chapas en formato que lo trae para las prensas. Calculemos en el caso primero de un operario y una máquina. Sencillo. Lo pasamos todo a 120, que ya habíamos calculado que es 471,5 dmH, con lo cual, en el fondo, 10.000 dividido por 471,5 son 21,2 piezas a la hora. Aquí el coste es el mismo operario, 24, más una máquina, 90, 114. Con lo cual nos da 5,37 euros la pieza. Vemos como obviamente pasamos de un coste de 3,84 a 5,37, que es un incremento de un 39,8.
¿Por qué este incremento? Al final son los mismos números diferentes, pero al final la causa es la misma, es la saturación del operario. Cuando lo tenemos toda una hora, 24 euros de coste, pero lo tenemos al más o menos 21% saturado, obviamente esto se repercute en el coste pieza. Mientras que con 4 máquinas a la vez, esa misma hora lo tenemos muy saturado, no lo he calculado, pero digamos que el cálculo de saturación vendría aquí, es decir, 400 dividido por 400, porque son los 100 por 4 veces que lo hace, dividido por 471,5 sería la saturación nueva del operario y es mucho más superior. Lo dicho, que quedaría incluso un aire de 71,5 dmh. Por lo tanto, esa buena, mejor saturación se repercute en productividad y en el coste pieza. Muy bien, para repercutirlo en productividad también lo hemos calculado, es sencillo. Un operario, 4 máquinas, si la producción es 100 piezas a la hora, el coste 3,84, la productividad, como bien sabéis, es lo que produzco, en este caso la vamos a medir por lo que produzco respecto a euro de coste. 100 dividido por 3,84, 0,26, que no es más que decir que cada euro de coste que tenemos sirve o lo invertimos para producir 0,26 piezas. En el caso de un operario y una máquina, pues lo mismo. La producción la habíamos calculado a 21,20, el coste son 114 y da 0,18. Cada euro de coste que tenemos nos vale para producir 0,18. Volvemos a lo mismo. En términos de productividad mejoramos y mucho porque simplemente hemos saturado más al operario, porque os recuerdo que el coste del operario, saturado o no, trabaje o no, son 24 euros. Por lo tanto, contra más trabaje, es decir, más ocupado esté dentro del ciclo, pues la productividad se dispara, ya que la estamos midiendo en dos factores, que es coste salarial y amortización de máquina. Muy bien, ahora iremos al tercer apartado y por último para hacer los cálculos pertinentes. Venga, ¿cuántas estaciones formadas por un operario y prensas, estas 4 prensas, se necesitan para producir 2.400 piezas a la hora? ¿Y cuál sería el coste total de la plantilla y la instalación, todo el parque de maquinaria? Bueno, es sencillo. Hemos dicho que en esta configuración operario 4 máquinas pueden producir 100 piezas a la hora. Como el enunciado nos pide tener una capacidad en esta fábrica de 2.400 piezas a la hora, no es más que la división, necesitamos 24 células de trabajo y cada célula compuesto por operario 4 máquinas. 24 operarios y 96 prensas, porque es 24 por 4. Lo vemos claramente en el dibujo. Dispondríamos de una fábrica, un taller grande, mediana, grande empresa, en plantilla pues pequeña, plantilla directa, operarios de producción 24, pero un considerable parque de maquinaria de prensas de 96 prensas de estampación, una foto. Tal que así sería el layout, digamos, académico, simple, sin saber, obviamente, por planos, por la nave como es, tal, pues la distribución de estas células de trabajo. Pero lo podemos simplificar así. A nivel coste, muy sencillo. Coste hora, bueno, 24 personas por 24 euros la hora, más 96 máquinas por 90 euros la hora. Da el coste por hora 9.216. Si nos imaginamos 40 horas semanales, pues la cosa asciende a multiplicarlo por 40 a 368.640 euros. Si imaginamos 4 semanas de media por mes de trabajo, pues ya sube la cifra a casi 1,5 millones de euros de costes directos. Es decir, fijaos que una plantilla mediana empresa, incluso pequeña, de 24 operarios, más este parque maquinaria, que como decía sí que es considerable, pero más o menos casi 1,5 millones de euros de coste al mes. Es decir, que nos da, me gustan mucho estas cifras, extenderlas al mes para dimensionar los costes que cualquier tipo de empresa, costes directos de fabricación, normalmente implica, ¿no? Tú verías
esta empresa con esta pequeña plantilla y bueno, pues hay que cubrir estos costes, ¿no? Es decir, que el cash flow pues hay que tenerlo muy presente, pues obviamente para poder pagar las nóminas y obviamente poder pagar las amortizaciones, si está en forma de préstamo o como sea que implica tener el coste de este parque de maquinaria. Bueno, con eso es todo el ejercicio, espero que haya quedado claro y como siempre ya sabéis que en mi canal pues están este tipo de vídeos de ejercicios, en este caso de métodos y tiempos y diagramas de procesos, tenéis de temas de equilibrados de producción, de planificación de producción, de MRPs, etcétera. Y como siempre, os invito a suscribiros para aquellos que la disciplina de las operaciones